Hay una aún en el cajón de mi padre que nunca he podido entender. Es la última foto que nos tomamos juntos antes de que todo cambiara. Él mira a la cámara, pero en realidad no mira. ¿Sabes? Es como si ya lo supiera, como si en esa fracción de segundo ya se estuviera despidiendo. Y yo sonreía completamente ajena, completamente presente en ese momento que pensé que era solo otro momento, pero no lo era. Y lo extraño de esa fotografía no es lo que muestra, es lo que esconde. Porque cuando miras una imagen al revés, cuando empiezas por el final y vuelves al principio, todo tiene un sentido aterrador. Las pistas siempre estuvieron ahí. Simplemente no sabía cómo buscarlas. Si alguna vez has mirado una foto antigua y has sentido que algo más grande estaba sucediendo en ese momento, algo que no pudiste identificar en ese momento, quédate conmigo, porque tal vez necesitemos reaprender a mirar. Y aquí está la parte que todavía me quita. El sueño en 3 días antes de esta foto, mi padre escribió algo en su diario. Me enteré años después. Y al leerlo, me di cuenta de que lo sabía. No lo sabía todo, pero sabía lo suficiente para dejar rastro, lo suficiente para que, si alguien alguna vez volviera y mirara con atención, lo entendiera. Y ahora me pregunto, ¿cuántas fotografías tomamos sabiendo que son las últimas? ¿Cuántas veces sonreímos a la cámara cargando con un peso que nadie más ve? Y más aún, ¿qué pasa cuando finalmente vuelves a mirar? ¿Qué descubres de ese momento en el que todas las respuestas ya han aparecido? Voy a contarles esta historia de una manera diferente. No voy a empezar por el principio, voy a empezar por el final. Porque a veces la única manera de entender algo es mirándolo de principio a fin, deconstruyendo cada capa, cada elección, cada silencio que parecía insignificante pero que de hecho lo cargaba todo. La última fotografía no trata de lo que pasó después, trata de lo que ya estaba sucediendo antes y no nos dimos cuenta. Trata de los detalles que ignoramos porque estábamos demasiado ocupados viviendo. Y quizás, solo quizás, esta sea la forma más honesta de contar cualquier historia, admitir que solo entendemos cuando es demasiado tarde, cuando la imagen ya está congelada, cuando ya no es posible cambiar la pose, la mirada, la distancia entre las personas. Todo lo que queda es mirar e intentar descifrar lo que gritaba en silencio. Esta fotografía de la que hablo estuvo guardada durante 4 años, en un cajón que evitaba abrir, no porque la hubiera olvidado, sino porque tenía miedo de su significado, miedo de lo que podría descubrir si la miraba con atención. Porque algunas fotos son fáciles de mirar, y otras son confesiones visuales a nos exponen. Revelan cosas sobre nosotros mismos que preferiríamos no saber. Y cuando por fin tuve el valor de volver a coger esa foto, fue como si la estuviera mirando por primera vez. Como si 4 años de distancia me hubieran dado una nueva perspectiva. Una perspectiva más cruel, una perspectiva más auténtica. Y empecé a fijarme en los detalles. La mano de mi padre en el bolsillo, tensa, como si sujetara algo. La forma en que mi madre apartó la mirada medio segundo antes del clic. La sonrisa de mi hermano, que no le llegó a los ojos, y allí estaba yo, en el centro, con esa expresión de quien no sabe nada, de alguien confiado en que todo seguirá como antes. Y fue en ese momento que me di cuenta, esta foto no era sobre ese día, era sobre todos los días anteriores. Era el resumen de una historia que nadie se atrevió a contar en voz alta. Y si quería entenderlo, tendría que retroceder, no a ese día, sino a todos los momentos que llevaron a ese clic. Me llamo Miguel, tengo 28 años. Trabajo como fotógrafo comercial, lo cual es irónico, considerando que pasé 4 años sin poder mirar ni una sola fotografía personal. Y mi padre, Jorge, era arquitecto. Era metódico, era preciso. Era de esos hombres que medían 2 veces antes de cortar, que planeaban cada detalle, que no dejaban nada al azar. Y eso fue exactamente lo que hizo en los últimos meses de su vida. Planificó, organizó, lo dejó todo preparado. Y yo, demasiado ocupado con mis proyectos empresariales, mis reuniones sin importancia,
mi vida frenética, que parecía tan llena pero estaba tan vacía, no me di cuenta de nada. 3 semanas antes de la foto, mi padre dejó de hablar en la cena. No fue una decisión que anunciara, no fue una pelea. Fue solo un silencio que empezó a apoderarse de nosotros. E hicimos lo que siempre hacemos cuando alguien empieza a desvanecerse. Fingimos que todo estaba bien. Llenamos el vacío con trivialidades, con preguntas sobre su día, con intentos de normalidad que solo lo hicieron todo más pesado. Porque el silencio de alguien que solía hablar no es ausencia, es una presencia dolorosa. Es una declaración sin palabras. Mi madre, Elena, lo compensaba hablando más, sonriendo más fuerte. Contaba historias que nadie había pedido escuchar. Historias sobre sus alumnos, sobre cosas que había leído, sobre cualquier cosa que llenara ese vacío sofocante que mi padre permitió crecer. Y en medio de esas historias, vi su desesperación, el esfuerzo por mantener todo unido mientras algo comenzaba a desmoronarse. Siempre había sido profesora de literatura. Él siempre tenía palabras para todo, pero en esas semanas, sus palabras sonaban huecas, como si ella misma no creyera lo que decía, como si solo estuvieras cumpliendo un rol, el rol de la mujer que mantiene unida a la familia, que no deja que el barco vuelque, que sonríe incluso cuando se hunde. Y mi hermano Daniel empezó a salir más sano. Siempre tenía a dónde ir. Siempre tenía un grupo de estudio, siempre tenía un turno en el hospital universitario, siempre tenía una razón para no quedarse en casa. Y lo entendí, porque yo también huía, pero de maneras diferentes. Me sumergí en el trabajo, acepté cualquier proyecto, me quedaba despierto hasta tarde editando fotos que no necesitaban edición, cualquier cosa para evitar estar en casa, cualquier cosa para evitar sentir ese peso, esa tensión que no puedes nombrar, pero que está ahí, adherida a tu piel, haciendo que el aire sea más denso. Y en mi cruel inocencia, como alguien que aún no entiende cómo terminan las cosas, pensé que era solo una fase, que todo pronto volvería a la normalidad, que el silencio era temporal. Pero aquí está la verdad, que nadie te dice en el silencio nunca es temporal. Cuando alguien deja de hablar, es porque ya ha hablado demasiado por dentro, es porque ya ha gritado solo, en sus pensamientos, todas las cosas que no ayudarían a decir en voz alta. Ya ha discutido consigo mismo. Ya ha tomado decisiones. Ya ha hecho las paces con elecciones que nadie más sabe que se tomaron. Y cuando finalmente te das cuenta de esto, cuando miras hacia atrás y entiendes lo que significó ese silencio, es demasiado tarde. Ya se ha convertido en una fotografía. Ya se ha convertido en un recuerdo. Ya se ha convertido en eso que llevas contigo, sabiendo que podría haber sido diferente si hubieras prestado atención. Hubo una noche en particular. Ahora la recuerdo. Era jueves. Teníamos la costumbre de ver algo en la televisión los jueves. No estaba planeado, no era una tradición formal, pero era lo que hacíamos. Y esa noche, mi padre estaba sentado en el sofá con esa expresión distante. Mi madre intentaba hablar de la película. Daniel estaba en su celular, claramente queriendo estar en otro lugar. Y yo estaba allí, presente pero ausente, pensando en los plazos que tenía que cumplir, los clientes que tenía que atender, las 1000 cosas urgentes que parecían importantes, pero no lo eran. Y en medio de la película, mi padre se levantó, sin decir nada, simplemente se levantó y se fue a su habitación. Y mi madre lo vio irse. Vi su mirada. Era miedo. Era el reconocimiento de algo que no quería reconocer. Pero aún así, no hizo nada. Ninguno de nosotros lo hizo. Lo dejamos ir. Siempre lo dejábamos ir. Y seguimos viendo la película como si nada hubiera pasado. Como si fuera normal. Como si la gente siempre se levantara en medio de los acontecimientos y se fuera sin dar explicaciones. Y quizás conozcas este silencio. Quizás hayas sido el silencioso, o hayas intentado llenar el vacío de alguien que desaparecía. Si este dolor te ha alcanzado ahora, no te vayas todavía, porque la historia no termina aquí. Y porque quizás, al final, descubramos que no estábamos tan solos como creíamos en esa experiencia de no poder ver lo que teníamos ante nuestros ojos. 6 semanas antes de la foto, mi padre empezó a levantarse más temprano, no para trabajar, no para hacer ejercicio, solo para sentarse en el porche con la mirada perdida. Lo veía fugazmente, mientras pasaba apresuradamente por algún lugar que parecía importante,
en ese momento y pensaban, está cansado, Ann. Eso es todo. Está cansado. Pero el cansancio no te hace mirar al horizonte como si buscaras una salida que no existe. El cansancio no te hace suspirar así, como si el aire fuera pesado, como si respirar fuera un esfuerzo consciente, como si cada nuevo día fuera una decisión difícil que tomas incluso sin querer. Y había otras cosas, cosas pequeñas, cosas diminutas, de esas que solo cobran sentido después. Empezó a ordenar cajones, a organizar papeles, a tirar cosas que siempre decía que eran importantes. Documentos viejos, recibos de años atrás, cartas que había guardado durante décadas. Y yo, el idiota, pensé que por fin estaba poniendo la casa en orden. Por fin se estaba deshaciendo de lo superfluo, haciendo esa limpieza que todos dicen que deberían hacer, pero nunca hacen. Pero no era eso. Se estaba preparando. Lo estaba haciendo todo más fácil y más limpio, más sencillo de manejar cuando él ya no estuviera allí para hacerlo. Y hay una noche específica que recuerdo ahora con dolorosa claridad. Estaba en su habitación pidiendo prestado un libro sobre arquitectura sostenible que necesitaba para un proyecto. Y él estaba sentado en la cama, con una vieja caja en su regazo, una de esas cajas de zapatos donde guardas cosas que no sabes dónde poner. Fotos sueltas, notas, entradas de cine de hace décadas. Pequeños objetos sin valor monetario, pero llenos de recuerdo. Y miraba dentro de la caja con una expresión que no pude nombrar en ese momento. Pero ahora lo sé. Fue una despedida. Fue él permitiéndose sentir todo antes de volver a guardarlo. Fue él revisitando cada momento, cada elección, cada recuerdo que construyó la vida que estaba a punto de dejar atrás. Y cuando se dio cuenta de que estaba allí, cerró rápidamente la caja. No de golpe, sino con ese movimiento de quien no quiere verse atrapado en un momento vulnerable. Y sonrió. Esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, como un esfuerzo, como una máscara. Y le devolví la sonrisa y tomé el libro. Y me fui, y nunca pregunté qué había en esa caja. Y eso me carcome hasta el día de hoy. Porque tal vez, si hubiera preguntado, si me hubiera quedado, si realmente lo hubiera mirado en ese momento, las cosas podrían haber sido diferentes. O tal vez no. Tal vez algunas historias ya están escritas y solo estamos siguiendo el guión. Tal vez no había nada que pudiera haber hecho o dicho que hubiera cambiado el final, pero al menos lo habría intentado. Al menos me habría quedado. Al menos no cargaría con este vacío específico de no haber hecho la pregunta correcta en el momento correcto. Y luego estaban los regalos, objetos que empezó a repartir sin ninguna ocasión especial, sin cumpleaños, sin motivo aparente. Un reloj para Daniel, un reloj que había pertenecido a su abuelo, que tenía historia, que tenía peso, y mi hermano lo aceptó con esa actitud distraída de quien recibe algo pero no entiende su importancia. Y mi padre dijo, cuídalo bien, es importante, y Daniel estuvo de acuerdo, y lo guardó, y siguió adelante, porque siempre pensamos que tendremos tiempo, que las cosas pueden esperar, que los objetos son solo objetos hasta que dejan de serlo. Le dio a mi madre un libro, un viejo libro de poemas, con notas al margen, notas que había hecho a lo largo de los años, pasajes subrayados, pensamientos garabateados, y dijo, siempre te gustaron estos poemas, quédatelo. Y ella se sorprendió. Dijo que no lo necesitaba, que el libro era suyo. Pero él insistió, y ella aceptó, y lo guardó en la estantería. Y solo volvió a abrir ese libro meses después, cuando buscaba algo que lo trajera de vuelta. Y fue entonces cuando leyó las notas que él había dejado. Las fechas, los pensamientos, las pequeñas confesiones escritas en los márgenes sobre la vida, la muerte, el amor y la despedida. Y se dio cuenta, demasiado tarde, de que ese libro no era un regalo, era un testamento. Era una carta de despedida disfrazada de un objeto común. Y a mí me dio un bolígrafo viejo, un Montblanc, que le había regalado su primer cliente importante. Y dijo, todo fotógrafo también debería saber escribir. Las imágenes mienten, las palabras también
mienten, pero juntas a veces se acercan a la verdad. Y acepté a Anne y le di las gracias. Y lo guardé en un cajón. Y solo volví a mirar ese bolígrafo cuando escribía sobre ella, intentando plasmar en palabras lo que las fotografías no podían capturar. 2 meses antes de la sesión de fotos, mi padre quería hablar conmigo. Era sábado por la mañana. Estaba a punto de salir a fotografiar una boda. Anne ya iba tarde. Ya estaba estresado por la cantidad de equipo que tenía que llevar. Y él apareció en la sala, con esa expresión seria, esa postura de quien se prepara para decir algo importante. Y dijo: Miguel, tenemos que hablar. Hay algunas cosas que necesito decirte. Y yo, con toda la arrogancia de quien tiene tiempo de sobra, con toda la imprudencia de quien cree que siempre tendrá otra oportunidad, miré el reloj y dije: papá, ahora no es el momento. Ya llego tardísimo. Podemos hablar cuando vuelva, ¿vale? Y me miró unos segundos. Segundos que me parecieron largos, pero que estaba demasiado ansioso para sentir. Y entonces accedió: de acuerdo, hablamos luego. Anda, no vuelvas a llegar tarde. Pero lo vi a Anne por una fracción de segundo. Antes de que aceptara, antes de que se volviera a poner la máscara, vi la decepción. Vi el esfuerzo que había hecho para llegar a ese momento. Vi cuánto le había costado prepararse para esa conversación. Y aún así, me fui. Aún así, elegí mis insignificantes urgencias por encima de ese momento. Elegí la boda de gente que ni siquiera conocía por encima de mi propio padre, que estaba allí de pie, queriendo decirme algo que claramente le pesaba mucho. Y la conversación nunca ocurrió. Porque nunca ocurrió. Porque cuando volví de la boda, era tarde en la noche. Y él ya se había acostado. Y al día siguiente, tenía que editar. Y el lunes, ya no lo mencionó. Y yo, cobarde, fingí haberlo olvidado. Fingí que ese momento no había sucedido. Porque era más fácil. Porque tenía miedo de lo que pudiera querer decir. Porque, en el fondo, creo que una parte de mí ya sabía que no era una conversación casual, que era algo grande, algo definitivo, y no estaba lista. Y elegí no estar lista. Y aquí está la parte que más duele. Sé lo que quiso decir. No sé las palabras exactas, no conozco el guión que había preparado, pero sé el peso. Sé que era importante. Sé que fue un intento de prepararme, de advertirme, de darme algo antes de que fuera demasiado tarde. Y me negué sin saber que me estaba negando. Dije que no, sin darme cuenta de que estaba cerrando una puerta que nunca volvería a abrirse. Y ahora vivo con ese no. Lo llevo como una piedra en el bolsillo, pesado, incómodo, imposible de olvidar, imposible de deshacer. Y la verdad es que lo hacemos todo el tiempo. Posponemos conversaciones importantes, posponemos abrazos, posponemos te quiero, lo siento, y yo también tengo miedo. Tratamos la vida como si fuera infinita, como si la gente fuera a quedarse para siempre. Como si siempre hubiera un después. Como si el tiempo fuera un recurso ilimitado, que podemos gastar sin miedo a que se agote. Y entonces alguien desaparece. O se va, o cambia, o muere. Y nos quedamos ahí, aferrándonos a un montón de palabras no dichas, a un montón de momentos perdidos, a un montón de fotografías que muestran sonrisas, pero esconden desesperación. Pienso en ese sábado todo el tiempo. Pienso en cómo estaba parado en la sala. Pienso en el coraje que debió haber requerido. Pienso en cómo probablemente ensayó. Pensó cada palabra. Eligió ese momento específico porque sabía que yo estaría en casa. Y lo desperdicié. O lo desperdicié. Elegí una idea al azar sobre mi propio padre, queriendo conectar conmigo una última vez. Y hay algo que descubrí más tarde. Leyendo su diario, escribió sobre ese día. Escribió: hoy lo intenté, me armé de valor. Y lo intenté. Pero él estaba ocupado. Y lo entiendo. Tiene su vida, tiene responsabilidades. No puedo culparlo por vivir, por estar tan inmerso en la prisa que no se da cuenta de que alguien intenta despedirse. Tal vez sea mejor así. Tal vez le resulte más fácil si no lo sabe. Si no carga con este peso antes de tiempo, intentaré otras maneras más discretas, maneras que solo entenderá más adelante. Y espero que, cuando lo entienda, no me odie por no ser más directo. Y cuando leí eso,
Cuando vi que no me culpaba, que comprendía, que había aceptado mi negativa, me desmoroné, porque habría sido más fácil si hubiera estado enojado. Habría sido más fácil si hubiera habido ira. Pero solo hubo aceptación, solo amor, solo la decisión de protegerme incluso cuando eso significaba cargar con todo sola. Y eso es lo que más duele. Saber que me amaba tanto que prefería sufrir solo antes que hacerme sufrir a sabiendas. Y que yo, sin darme cuenta, lo dejé hacer precisamente eso. 4 meses antes de la fotografía, todo parecía normal. Las rutinas seguían intactas. Desayunábamos juntos los domingos. Mi madre horneaba pan casero. El olor llenaba la casa, y nos reuníamos en la cocina como hacía años. Y es curioso cómo nos aferramos a las rutinas, pensando que significan estabilidad, pensando que mientras las cosas se repitan, todo está bien. Pero la rutina no es seguridad. La rutina es solo repetición, y puedes repetir cosas mientras todo se desmorona por dentro. Puedes sonreír al desayunar y morir por dentro. Puedes cortar el pan, servir la mantequilla y preguntar por los planes del día mientras ya has renunciado a los tuyos. Mientras ya has trazado una línea entre el presente y un futuro que no te incluye. Recuerdo uno de esos domingos. Estábamos en la cocina y mi padre hacía panqueques. Siempre hacía panqueques. Era su tradición en la receta que había perfeccionado con los años, con la cantidad exacta de levadura, con la consistencia justa de la masa, con ese movimiento específico de voltearlos en el momento justo para que se doraran por ambos lados. Y ese día en particular, los hizo como siempre, con el mismo cuidado, con la misma atención al detalle. Pero cuando puso el plato en la mesa, se quedó mirándolo más tiempo del habitual, como si lo memorizara, como si almacenara esa imagen, como si la fotografiara con los ojos. Y entonces me miró y me dijo: An, aprende a hacer esto. An, es sencillo, pero está bueno, y algún día querrás hacerlo para alguien a quien quieras. Y me reí. Pensé que era solo otro consejo de papá, otro de esos que los padres dicen porque creen que es importante, porque quieren transmitir conocimiento, porque quieren asegurarse de que sus hijos sepan cómo sobrevivir cuando ya no estén. Pero no sabía que cuando ya no estén, sería tan pronto. No sabía que no era un consejo casual. Era una instrucción. Era un legado. Era él transmitiéndome algo, porque sabía que no estaría allí para siempre. Porque sabía que ese podría ser el último domingo que hiciera panqueques, y quería asegurarse de que yo supiera cómo hacerlos, que tendría esa pequeña conexión con él incluso cuando ya no estuviera. Y ahora, cada vez que hago panqueques, pienso en ese domingo. Pienso en cómo sostenía la espátula. Pienso en el olor de la cocina. Pienso en la luz de la mañana entrando por la ventana. Pienso en cómo todo parecía normal, pero no lo era, porque nada es normal la última vez. Nada es insignificante cuando está cargado de despedidas. Y solo nos damos cuenta de esto después. Solo lo entendemos cuando las rutinas terminan, cuando la silla está vacía, cuando el desayuno se convierte en un recuerdo doloroso en lugar de una costumbre. Y luego hubo otro domingo. Unas semanas después de aquel domingo de panqueques, estábamos viendo fútbol. Era algo que hacíamos de vez en cuando, no éramos fanáticos, pero nos gustaba ver los partidos importantes. Y ese domingo en particular, jugaba el equipo de mi papá. Y él estaba más callado que de costumbre, no gritaba durante las jugadas, no se quejaba del árbitro. Simplemente observaba, con esa expresión distante que se había vuelto común, pero que nadie comentaba. Y a mitad del segundo tiempo dijo, casi para sí mismo: no voy a volver a ver a este equipo campeón. Y yo, sin entender el peso de esa frase, le respondí: ay papá, todavía pueden darle la vuelta al partido. Y me miró Ann y sonrió. Esa sonrisa triste. Y dijo: no se trataba del partido, hijo. Y no lo entendí. Ann no en ese momento, solo lo entendí después, cuando ya era demasiado tarde, cuando la frase me vino a la mente en mitad de la noche y cobró sentido, y me di cuenta de que no hablaba de fútbol. Hablaba de tiempo, de no tener más tiempo, de saber que probablemente sería la última vez
que vería jugar a ese equipo, la última vez que compartiría ese ritual conmigo. Y lo había convertido en una frase informal sobre tácticas de fútbol. No había entendido nada de lo que quería decir. Había elegido no entender porque entender significaría admitir que algo andaba mal. Y no estaba lista para admitirlo. Y esto pasó varias veces. Esos momentos en que intentaba comunicar algo más importante, algo definitivo. Y yo, intencionalmente o no, desviaba el tema, lo convertía en broma. Cambiaba de tema. Fingía no darme cuenta, porque darme cuenta significaría tener que lidiar con ello. Y no sabía cómo lidiar con ello. Así que elegí no darme cuenta. Elegí vivir en la superficie. Elegí creer que las rutinas significaban permanencia, que domingo tras domingo significaba que tendríamos domingos interminables por delante. Si esta historia toca temas que no querías revisitar, quizás sea porque compartimos la misma herida. Y no pasa nada, respira. Quédate aquí conmigo. A veces necesitamos sentir para seguir adelante. A veces, la única manera de sanar es atravesar el dolor en lugar de huir de él. 5 meses antes de la fotografía, mi padre empezó a despedirse de las cosas. No de forma obvia, no dramática, sino de forma silenciosa, casi imperceptible. Dejó de hacer planes a largo plazo. Cuando alguien le sugería un viaje para el año siguiente, sonreía y asentía, pero nunca lo confirmaba, nunca compraba billetes, nunca se comprometió realmente con ese futuro. Y pensábamos que era solo prudencia, que era responsabilidad financiera, que estaba siendo sensato, siendo el arquitecto metódico que siempre fue, pero no lo era. Era él sabiendo que no estaría allí, era él evitando crear expectativas que no podía cumplir. Era él, silenciosa y cruelmente, siendo honesto sobre un futuro que no lo incluía. Y luego estaban los lugares. Empezó a revisitar lugares importantes, lugares con significado, lugares que contaban su historia. Y lo hizo solo sin decírselo a nadie, sin invitar a nadie. Mi madre lo descubrió porque encontró recibos de aparcamiento de lugares al azar, un museo que había visitado en su luna de miel, una playa a la que había ido con sus padres de niño, su primer despacho como arquitecto que ahora era una tienda de ropa. Y ella preguntó, y él dijo que era nostalgia, que tenía ganas de revisitar recuerdos, y ella aceptó la explicación porque era más fácil que imaginar lo que realmente estaba pasando, porque nadie quiere creer que la persona que amas está haciendo un viaje de despedida de su propia vida. Y luego estaba el testamento, lo actualizó, siempre lo tenía, como cualquier persona organizada, pero lo actualizó, lo hizo todo más claro, más específico, más detallado, y habló con su abogado durante horas, asegurándose de que cada cláusula fuera perfecta, de que cada decisión estuviera documentada, de que no hubiera dudas ni conflictos posteriores. Y cuando mi madre le preguntó por qué lo hacía ahora, dijo que había visto un reportaje